Gustavo Petro se refirió su foto junto a hombre cercano a Papá Pitufo y le echó la culpa a Horacio Serpa y a los periodistas. Bien callado lo tenía la gran prensa. El presidente manifestó que no sabe si cuando era alcalde de Bogotá tuvo conversaciones con el denominado zar del contrabando, pero recordó que supuestamente fue el primero en pedir que se avance con la investigación del hoy detenido en Portugal. El presidente Petro señaló al exconcejal Horacio José Serpa de presentar al abogado vinculado con Papá Pitufo menos crédito /oblicua captura de pantalla El Tiempo. El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a una fotografía donde se observa la cercanía que tuvo Freddy Camilo Gómez Castro, abogado bogotano que trabajó durante la alcaldía del hoy mandatario nacional, con Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, y considerado como uno de los mayores líderes del contrabando en Colombia. Bueno, gente, se revela. Las pruebas dicen por sí mismo. Hoy se revela de que Gustavo Petro durante años ha estado aliado con los asesinos y criminales y hoy sale haciéndose la víctima. Hoy dice de que jamás ha conocido a Papá Pitufo y aparecen fotos junto con los socios de Papá Pitufo junto en la alcaldía de Gustavo Petro. Recordarán ustedes de que estas ratas siempre salían y decían odiar a los criminales y son los que están del lado de estos asesinos y terroristas. Hoy revelan el periódico El Tiempo, gente, revela fotos donde aparece Gustavo Petro con un emisario enviado de Papá Pitufo. Y sale y dice esta rata de que nunca conoció a Papá Pitufo y que nunca Papá Pitufo era criminal. O sea, sale en defensa de un asesino y criminal. Y sale esta rata negando sus relaciones, gente. Más de 15 años Gustavo Petro aliado de Papá Pitufo y nunca lo ha conocido. Aliado de sus emisarios y nunca ha conocido a esta rata. Esto es indignante, gente, de que esta rata criminal intente nuevamente engañar al pueblo colombiano. Ya sabemos las alianzas de Gustavo Petro junto con Papá Pitufo. Ya sabemos de que Gustavo Petro se reunía junto con Papá Pitufo para negociar. Recordemos de que hay evidencia de que Gustavo Petro se reunió con Papá Pitufo en plena campaña. Esta rata para negociar cómo iban a tratar el contrabando en Colombia. Y recordemos de que Papá Pitufo ordena colocar y quitar policías de la Policía Nacional. Cuando es Gustavo Petro el encargado, le da las instrucciones Papá Pitufo a Gustavo Petro a quien hay que sacar nido de ratas. Hoy se confirma las alianzas, aparecen fotos de Gustavo Petro con criminales. Gustavo Petro se refirió su foto junto a hombre cercano a Papá Pitufo y le echó la culpa a Horacio Serpa y a los periodistas. Bien callado lo tenía la gran prensa. El presidente manifestó que no sabe si cuando era alcalde de Bogotá tuvo conversaciones con el denominado zar del contrabando, pero recordó que supuestamente fue el primero en pedir que se avance con la investigación del hoy detenido en Portugal. El presidente Petro señaló al exconcejal Horacio José Serpa de presentar al abogado vinculado con Papá Pitufo menos crédito /oblicua captura de pantalla El Tiempo. El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a una fotografía donde se observa la cercanía que tuvo Freddy Camilo Gómez Castro, abogado bogotano que trabajó durante la alcaldía del hoy mandatario nacional, con Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, y considerado como uno de los mayores líderes del contrabando en Colombia. La imagen, que fue revelada por El Tiempo, hace parte del material investigativo recopilado por la Fiscalía General de la Nación, donde se muestran los nexos del exfuncionario de la alcaldía de Bogotá con el denominado zar del contrabando, en donde el ente acusatorio lo vincula como socio en negocios de ganadería con el subintendente de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Álvaro Galvis. Ante esta situación, el mandatario nacional le salió al paso de las críticas y señaló que su cercanía con el abogado capitalino se debe a un encuentro que tuvo con el entonces concejal del Partido Liberal, Horacio José Serpa, por lo que no descartó que, para la época,
tendría conocimiento del capo del contrabando que se encuentra detenido en Portugal, que como llegó a la alcaldía, pues de la mano de Horacio Serpa, y no creo que en esa época conociera al Pitufo, pero puedo equivocarme, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. El mandatario aseveró que conoció a la mano derecha de Papa Pitufo por el concejal liberal Horacio José Serpa @Petro_Gustavo_X. A su vez, el presidente Petro también aprovechó su espacio digital para nuevamente atacar a la prensa colombiana debido al desconocimiento del actuar criminal de Marín Buitrago en el país, por lo que consideró que está siendo juzgado cuando, según él, fue el primero en que se avance en la judicialización de Papá Pitufo. Ni yo mismo en esa época conocía quién era el Pitufo, bien callado lo tenía la gran prensa, pero es costumbre de la prensa del mal y los poderosos tratar de sindicar al que denuncia, porque no se puede permitir que alguien hable. Es el silencio el cómplice del crimen, agregó Petro en la red social. El entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, tomando el juramento de Freddy Camilo Gómez como director del IPES. Crédito, Alcaldía de Bogotá. Vínculo de cercano de Petro con Papá Pitufo. Según la investigación revelada por El Tiempo, Freddy Camilo Gómez Castro, que se desempeñaba como director del Instituto para la Economía Social de Bogotá IPES durante la alcaldía de Gustavo Petro, manifestó que tuvo su primer contacto con Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo en el año 2023, cuando se disputaba un torneo de golf en la capital colombiana. No obstante, los investigadores del caso le dijeron al citado medio de comunicación que dichas cercanías con el zar del contrabando habían iniciado durante su gestión en la entidad distrital, especialmente en la reubicación de vendedores informales de San Victorino, centro de Bogotá. Alias Papá Pitufo logró sobornar a uniformados de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Polfa menos crédito redes sociales y Polfa. Incluso, funcionarios oficiales detallan que Gómez Castro le había entregado al subintendente de la Polfa, Álvaro Galvis, un organigrama que contemplaba los nombres de altos funcionarios de anteriores gobiernos ejecutivos de la DIAN. Policías y congresistas que estarían relacionados con un entramado de corrupción en la entidad aduanera, documento que posteriormente llegó a las manos del entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez. En cuanto a los negocios ganaderos con Marín Buitrago, la investigación detalla que Gómez Castro tendría una figura intocable, pues no coinciden en que este hombre, con las pruebas presentadas, aún no haya sido judicializado. El fiscal Andrés Marín conoce desde hace meses audios en los que hablaba de los movimientos de Papá Pitufo y de la nómina que manejaba en la Polfa y en la DIAN, pero ni siquiera lo individualizó, narró uno de los investigadores El Tiempo. Diversos sectores han cuestionado los mecanismos de selección de funcionarios durante la alcaldía de Gustavo Petro. Tras ello, se conocieron fotografías de Freddy Camilo Gómez Castro con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la que diversos sectores han cuestionado los mecanismos de selección de funcionarios durante la alcaldía de Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta a la verificación de antecedentes y posibles conflictos de interés. En cuanto al exconcejal liberal, Horacio José Serpa, este último le dijo al medio citado que había conocido a Gómez Castro cuando fungía como director del IPES, por lo que desconoce las declaraciones del presidente Petro en X.